que tenemos a alguien que de esto sabe una barbaridad? Sí, y está justamente en el teléfono. Se llama Andrea Milano y nos va a presentar el libro que tenemos justamente para regalar en San Valentín, que se llama En brazos de mi enemigo, intriga y pasión durante la Revolución Olvidada. Bueno. Andrea, ¿estás en línea? Hola, sí, Analía, ¿qué tal? ¿Qué tal a todas ahí en la mesa? ¿Cómo estás? Qué bueno poder tenerte, aunque sea del otro lado del teléfono. La próxima vez prometemos que vas a estar aquí hablando con nosotros. Bueno. ¿Cómo estás, Encantada. Andrea? Contanos, bueno, vos por supuesto estás en conocimiento del fenómeno Grey y sabés cómo se mueve todo esto de la novela erótica. Por supuesto, la novela erótica existía muchísimo tiempo antes de que justamente E.L. James escribiera 50 sombras, pero bueno, es como que ahora lo que se hizo más común, más cotidiano, más conocido entre toda la gente. Entonces puede ser que este fenómeno se extienda más fácilmente como fuego, digamos. Contame vos, ¿cuál es tu percepción frente a la novela erótica? Sí, bueno, en realidad, por ejemplo, la novela que tenés ahora en la mesa ahí, que es mi última novela que acabo de con Penguin Random House, Sí. Si bien se presenta como una novela, es romántica con erotismo, yo diría, antes que erótica. Bien, porque Una cosa es erótica y otra cosa es romántica con erotismo, ¿no? Que es, digamos, no tan, no sé cómo decirte, es como la faceta suave de la novela erótica, ¿no? Ok. Acá tenemos lo estamos mostrando al libro en la cámara, así que es muy linda, la verdad que la foto es preciosa también. No, yo me enamoré del trabajo de arte, la verdad es que muy linda, muy linda. Sí, Una foto. sí. ¿Quién es la mujer? ¿Una modelo? Sí, supongo, viste, se compran en bancos de imágenes, Ajá. o sea, sí, obviamente son modelos de fotógrafos que son fotos que están en todo el mundo, ¿no? Es como un banco de imágenes que la editorial se las toma de ahí. Ujú. Y contame, entonces, los protagonistas de esta novela son Pilar y Rafael, ¿sí? En realidad hay un triángulo amoroso, así que digamos Pilar, Mirá vos. Pilar, Rafael y Gonzalo. Ah, bien. Porque sí, es como que, si bien la bajada de título dice, bueno, intriga y pasión durante la Revolución Olvidada, también habla de un triángulo amoroso, ¿no? Durante los últimos meses de la presidencia de Sarmiento. O sea, ella es una mujer muy bella. Sí, digamos que sí, una señorita de la alta sociedad porteña, ¿no? Que se espera obviamente que contraiga matrimonio con alguien de su altura, Que digamos. se case bien, se le dice. Exactamente, en esa época, exactamente, Que sí, en esa época bien. las jovencitas, sí, estaban, ¿no? Supeditadas a lo que decía el padre. Y Exactamente. después, bueno, si se casaba, a lo que decía el marido. Así es. Así Y conoce a sí. Gonzalo y se enamora. Exacto. ¿Qué pasa con Es un Gonzalo? muchacho humilde, Ah, todo lo contrario que pretende su padre, Claro. con ideas revolucionarias, en Terrible. contra del gobierno. Totalmente imposible. Y, sí. Oh, no. Y que bueno, y el padre quiere que se case con el otro, con Rafael, porque le serviría a los efectos económicos o los negocios. ¿Ahora estás ahí? Bueno, se nos cortó, ya seguramente vamos a hablar comunicación de nuevo con ella. Y bueno, mientras tanto, hasta que logramos comunicarnos de nuevo con ella, que nos va a seguir contando sobre esta novela que está basada en un triángulo amoroso y que está en el contexto de la época de Sarmiento, lo que vamos a hacer es irnos de viaje a Seattle. ¿Cómo se pronuncia? Seattle. Seattle. Muy bien, contame, en la película vemos siempre que está lloviendo y es muy romántica la lluvia. Sí, es muy romántica, pero en Seattle, en el estado de Washington, llueve muchísimo. Bueno, lo romántico se Muchísimo, termina muchísimo. cuando todos los días llueve. A y mí deja de ser personalmente romántico. llega un momento que me supera tanta lluvia, pero bueno, es un gusto personal. Ni te cuento lo que te hace para el pelo, ¿no? No, por así que supuesto, ni ahí hablar. ya, Claro, digamos, sí. ahí yo trazo la línea. La tenemos, perdóname, ¿Cómo no? Zule, después seguimos viajando por Seattle y estamos con Andrea de nuevo. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola. Se nos cortó la Perdón, comunicación. se cortó. Sí. Bueno, estamos hablando de que no pueden, esta chica no puede definitivamente casarse con el amor de su vida porque el padre no estaría de acuerdo y aparte al padre le conviene muchísimo más Rafael para una cuestión de negocios. Obviamente, sí. Acá, ¿no? El papá va a decidir sobre la vida de su hija. Porque estamos hablando de qué contexto histórico. ¿En qué años nos vamos a situar? Sí, la novela está ambientada en lo que sería 1873, sí, durante los últimos meses de la presidencia de Sarmiento, ¿no? Mirá. Como decía, una época en la que la mujer no tenía opinión, no tenía palabra, nada, ¿no? O sea, sí, siempre vivía dominada por el padre y luego por el marido. Ajá. Y escúchame, ¿qué tiene que ver el contexto histórico en la historia de ellos? Porque vos haces novela romántica histórica, entonces Sí. debe ser muy, pero muy importante el tema del contexto histórico. Sí, exactamente, sí. Lo que yo primero busco es, cuando yo tengo la historia que quiero contar, busco dónde la quiero, ¿no? En qué contexto histórico la quiero narrar. Uh-huh. Y bueno, y precisamente en esta época que después estalla la Revolución Olvidada, Sí. Que es cuando Sarmiento termina su mandato y después se elige a Avellaneda, en ese periodo Sí. hay estalla una revolución que, bueno, donde hay acusaciones de fraudes electorales y demás, y como Gonzalo, que es uno de los personajes, es, digamos, revolucionario, Uh-huh. con sus propios ideales políticos, digamos que es un personaje que está ahí en esa historia, ¿no? Como para que él tenga su propio... ¿Por esto mismo elegiste justamente este periodo y la presidencia de Sarmiento? Sí, por todo no tanto por la presidencia de Sarmiento, porque donde yo la narro ya está terminando. Ajá. La novela empieza exactamente con el atentado que sufre Sarmiento en agosto del 73. Ah, bien. Empieza ahí. Después Perfecto. narra todo lo que va después, que es cuando se vienen las acusaciones de fraude y demás. Ajá. Ahí dentro de ese contexto, y después estalla lo que se conoció como la Revolución Olvidada. O sea que ahí aprovechas para poner a nuestro revolucionario que está enamorado de ella. Que seguramente Exacto. el padre tendrá que ver con el gobierno y van a estar en oposición constante. Sí, exactamente también. Sin Otra que contra. Claro, por supuesto. Sin que me cuentes demasiado, porque bueno, tampoco podés, pero para introducirme un poquitito en la historia, ¿qué nos vamos a encontrar en el libro? Bueno, sobre todo es una novela que yo digo que tiene los ingredientes necesarios para que alguien abra el libro y quiera leerlo, ¿no? Porque aparte de una historia de amor, obviamente, bueno, que en este caso se da con un triángulo amoroso, hay mucha intriga, secretos oscuros, traiciones, pasión sobre todo, porque no nos olvidemos que es romántica, pero cargada también de un gran erotismo. Claro. O sea, una mezcla, ¿no? de que para que el lector, digamos, quiera seguir avanzando en la lectura. Ah, perfecto, bien. Bueno, planteas una novela romántica en una época donde era difícil que la mujer que se exprese tanto como en los días de hoy. Sí, ¿Vos lo encarás de sí. un modo en que ella se expresa de alguna forma, o sea, termina eligiendo? Y bueno, claro, sí, pero bueno, como vos decís, en esa época que la mujer era cohibida, digamos, encima con el personaje mío, ¿no? Pilar, el personaje que es una jovencita de apenas 17 años, en esa época eran casi niñas. Claro. Y bueno, y cuando se despierta la sexualidad de ella es como que se avergüenza, ¿no? Como que en esa época obviamente era tabú todo eso y entonces como que le cuesta a ella, ¿no? Aceptar lo que le está pasando. ¿Y lo planteas como en ese momento, el despertar sexual y todo, se plantea con cierto erotismo? ¿Se plantea como...? Sí, totalmente, sí. Ajá. ¿Y cómo haces para contextualizar? Porque hoy es fácil hablar de erotismo, pero hablar de esa época y contar cómo es el espíritu erótico o el descubrimiento sexual de una mujer en esa época debe ser un tanto difícil. Y más que contar, lo que digo yo es mostrar. Uh-huh. ¿No? Mostrar a través de alguna escena, no voy a contar obviamente. No, por supuesto. Pero no, mostrar en una escena, por ejemplo, lo que ella siente, lo que despierta en él un hombre que ella odia, ¿no? Ajá. Es ese constante rechazo y atracción que siente por el hombre que su padre eligió para casarla. Qué bueno. ¿No? Entonces como que ella está ahí en un tire y afloje, digamos. Claro. ¿Cómo se te ocurrió empezar a escribir este tipo de género?
En realidad yo novela romántica escribí siempre, Ujú. pero hace 3 años me volqué por la romántica histórica ambientada en Buenos Aires porque en el 2016 publiqué también con Random El Brujo Gitano. Es una novela también histórica ambientada en lo que era el primer gobierno de Rosas, Sí. la primera parte, y después la segunda parte transcurre durante la guerra de la Triple Alianza. O sea que me gusta moverme en distintas etapas de la historia argentina. Es muy, pero muy interesante. Es muy interesante esto de plantear el romance desde la historia, porque te genera toda Sí. otra avidez de conocimiento que te lleva sí o sí, Sí. a buscar, ¿no? Qué es lo que sucedió, cuál era el contexto político de la época. Es muy interesante Sí. el género que elegiste. Es hacer la historia un poquito menos aburrida. Exacto, sí. ¿Sabés que Sacarla un poco, ¿no?, del contexto del manual de historia y es muy a otro lindo. ámbito. Yo recuerdo que Sí. cuando estaba en el colegio también el tema era, si no querías leer la historia, te permitían que leas cualquier otro tipo de novela o algo que Claro, tenga que ver sí, con, sí. ¿viste? Entonces, Exacto. mientras que supieras cómo contextualizarlo, te lo aceptaban. Eso, por supuesto, Sí. en determinados lugares, ¿no? En otros te hacían repetir la Obvio, línea sí, del sí. tiempo, pero Sí. bueno, porque, o sea, si vas conociendo la historia a partir de hechos aleatorios que tienen que ver con el contexto, está muy bueno. O sea que es una elección Sí. sumamente interesante la que hiciste. ¿Qué es lo que te planteas Ujú. para este libro? Que los resultados sean buenos, por supuesto. Sí, obvio, sí. No, y siempre lo que yo digo, ¿no?, que llegue a la gente, que les guste, y a mí, por ejemplo, lo que más me llena es que cuando me escribe un lector me dice que lo leyó, le encantó y lo recomienda, ¿no? Eso es, para mí es lo máximo, ¿no? Qué lindo. Que qué guste, lindo. que atrape y que lo recomienda, ¿no? Los lugares Eso es de lo los más. que hablas en el libro, ¿son lugares que existieron en su momento? La pulpería, Sí. por ejemplo, el lugar donde se encuentran. Sí. Mira Sí. qué bueno, qué bien. ¿Y Sí, Capilla del Señor conoces y fuiste Incluso a viajé, investigar? sí, Qué viajé y lindo. estuve en los lugares, sí, donde, sí, que nombro en la novela. Qué bueno. Bueno, entonces, muchísimas gracias por estar. Esperemos que un día puedas venir al programa, ser Ojalá, parte del programa. sí, me encantaría. Así podemos ahondar en estos universos que vos planteás desde tus libros. ¿Sí? Bueno, gracias, Analía, un Andrea, placer. muchísimas gracias a vos por estar del otro lado y lo recomendamos, por supuesto, un libro de Andrea Milano, se llama En brazos de mi enemigo, intriga y pasión durante la Revolución Olvidada, editado por Penguin Random House. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos prontamente. Gracias a ustedes, chicas. Beso Un beso. grande. Hasta luego.